Después de la cagada de edición y narración del primer video de este canal, obviamente nos dimos cuenta de que algo estaba mal, y me disculpo por haberles hecho ver esa aberración. Y te agradezco por estar viendo este segundo intento, o como lo llamamos humildemente, ensayo número 2. Si tuviéramos una máquina del tiempo, regresaríamos al pasado para calmarnos y tomarnos un par de días más para publicar un trabajo medio decente. Pero hace un par de días estábamos viendo Breaking Bad. Vince pensó en todo. Demasiado ocupados como para editar o grabar algo de buena calidad. En mi caso, estaba viendo la serie por quinta vez, y no es obsesión, estoy hablando de una serie que cada vez que la veo me sorprende con algún detalle nuevo. Además de que prácticamente cada vez que conozco a una persona siento la necesidad de obligarla a sentarse a ver la serie conmigo. Sí, solo conozco a 5 personas. Yo soy una de esas 5 personas, y hoy queremos hablar sobre una teoría que la comunidad trata como basura. Es la oveja negra de las teorías de Breaking Bad. Es más creíble Breaking Bad 2, la venganza de Holly, que esto. Pero la magia de esta teoría depende de en qué momento la escuches. Y creo que el mejor momento de escucharla es justo antes de la aparición de un personaje en específico y después verla desde este punto de vista. Yo la escuché antes de verla por segunda vez y desde entonces me parece mucho más creíble. Antes de continuar, les aclaro que no habrá ningún spoiler de Breaking Bad ni de Better Call Saul en este video, y trataremos de explicarla en 4 puntos. Contexto del espectador, la base de la teoría, las motivaciones del personaje y las acciones que demuestran la teoría. Por último, si no has visto la serie, creo que después de ver este video será el mejor momento para verla. Breaking Bad es la historia de Walter White, un profesor de química fracasado, pobre, frustrado y con cáncer terminal. Si solo faltaba que un perro le orinara encima o que en su trabajo lo humillara. Make those tires shine, huh? Oh my god. You would not believe he's cleaning Chad's car. Walter busca la manera de dejarle dinero y un futuro seguro a su familia antes de irse de vacaciones a Belice. Y obviamente encuentra la solución en el mundo más oscuro e inseguro, la fabricación de sustancias ilegales. En su camino se encuentra con personas de todo tipo que aportan de alguna manera al desarrollo de su negocio, pasando de ser un viejo pendejo que solo da pena ajena al maldito criminal más buscado de todo Estados Unidos. La teoría se debe escuchar antes de la aparición de Mike Ehrmantraut en el episodio 13 de la temporada 2, titulado ABQ. Aquí tiene para que me la bese, busca un padre para que me la bese, entre más me la bese, más me crece, llama a tu hermana para que me la pese, pero no me la apriete mucho porque se me estremece, dentro de tu culo se desaparece, te la meto antes de los 9 meses, que las rosas de bondad que florecen en el jardín del Edén cuando amanece, con su brillo natural y radiante crece, descanse plácida en tu boca cuando anochece, como. Antes de eso, solo habría que ponerle atención a lo que pasa en la historia principal, es decir, la de Walter White y Jesse Pinkman. Para este punto, la trama de la serie es tan sencilla como para no perderte tan fácilmente, pero tan avanzada como para que sepas que hasta el más mínimo detalle es importante para la historia. Vince pensó en todo. Jesse y Mike, 2 de los personajes principales de la historia, un joven adicto, criminal y una maldita basura de hijo, pero buena gente, y un anciano amargado con mucho remordimiento y cansado de la vida, como yo a mis 24 años, pero buena gente. Ellos se relacionan en el mundo de los negocios ilícitos y poco a poco crean un vínculo como de padre e hijo, abuelo y nieto, o de la versión de joven y de anciano de la misma persona. Así es, la teoría dice que Mike y Jesse son la misma persona. Al avanzar en la serie nos damos cuenta de que la buena relación entre los personajes se debe a que el viejo parece saber qué palabras decirle exactamente a Jesse en cada momento. No te pelees, hijo, eso es malo. Dale un vergazo al hijo de su reputísima bomba madre, y si te pone una putiza, yo te pego otra después por pendejo. Algo demasiado curioso, ya que es el único par de personajes que tienen dicha dinámica en las 2 series de este universo. Además de que el puto Mike parece estar siempre un paso adelante de todo y de todos. Entonces la teoría es que Mike es un viajero del tiempo o que tiene el Byakugan o es Dios porque es algo inexplicable lo que hace este señor. Mike es un ex policía que vive su vejez aparentando ser un abuelo amoroso normal. Pero esto qué tan normal es. ¿Cuándo has visto a un abuelo amoroso? A mi abuelo paterno ni siquiera lo conocí y el materno me trataba como un puto perro cuando era niño. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Durante toda la serie Mike deja claro que su mayor motivación es darle una buena vida a su nieta y su nuera, debido a un suceso que no voy a contar, pero sabemos que el abuelo con vergüenza hace todo lo que hace por su familia. Y en ningún momento lo vemos preocuparse o siquiera mover un dedo por buena voluntad por alguien que no sea parte de su familia o que contribuya al bienestar de la misma o sus intereses, excepto por Jesse Pinkman, claro.
Por otra parte, la única motivación de Jesse para vivir es literalmente lo que quieren sus huevos. Tiene una novia adicta a ciertos polvos mágicos en cada temporada, y es lo único que le importa. Y no lo vemos hacer nada más. A veces parece un justiciero, un héroe trágico, una víctima de un mal mayor. Pero si lo analizamos bien, todo lo que le pasa por pensar con la cabeza equivocada. Y aquí es donde encaja la teoría. Al parecer Mike es Jesse del futuro que viajó en el tiempo porque llega a cierto punto de la historia en el que los caminos de ambos personajes toman rumbos muy distintos y no se vuelven a ver. Es por esto que Jesse no se entera de cómo termina la historia de Mike, si se fue de vacaciones a Belize o si se compró un perro y lo llamó Old Yeller, o si él era el perro en la vida de Walter, o si cumplió todos sus sueños y los de su nieta antes de cambiar su identidad y desaparecer de sus vidas. Y es esta incertidumbre lo que nos lleva al siguiente punto. Después de lo que pasa en el spin-off de Breaking Bad, que en orden cronológico es antes y a veces después y otras veces antes y después de Breaking Bad, Vicente Fernández se lo fumó todo. donde conocemos mucho sobre el pasado de Mike, pero principalmente vemos cómo no reacciona ante nada ni nadie. El viejo de mierda actúa como si ya supiera quién es cada persona y todo lo que va a hacer en el futuro o todo lo que hizo antes. En Breaking Bad lo vemos por primera vez en el episodio antes mencionado, donde se encuentra con una escena un poco incómoda de ver, como mis fotos de la secundaria. Y el viejo otra vez no reacciona ante nada. Además, a partir de aquí se vuelve un personaje cada vez más frecuente hasta el punto de terminar siendo parte del grupo de protagonistas, encargados de la logística y la seguridad en la operación de fabricación y venta de dulces ilegales de Walter White. Y en todo ese camino parece tener todo y a todos controlados, como si se tratara de un juego de ajedrez contra sí mismo. Muchas veces lo vemos partirle la madre a hombres más jóvenes y grandes que él, aunque lo superen en número, en tamaño, en maldad, aunque le hagan trampas, emboscadas, lo ataquen en frío, en calor, oscuridad, lo emborrachen, nada le afecta. Es que parece que tiene ojos en la espalda, y dirán, Él lo hacía por su experiencia en combate. ¿pero en qué mundo viven? ¿Cómo la experiencia lo va a hacer moverse más rápido a sus 70 y tantos años que el maldito Trevor de GTA V? ¿O cómo putas le hace para saber dónde están sus enemigos a través de un muro o de una puerta? Después de Breaking Bad, Jesse casi sale del mundo criminal por el buen camino, continúa su vida larga e infeliz. Y si todo este tiempo se hizo llamar Mike en honor a su amigo, y si en algún momento se da cuenta del gran parecido que tiene con Mike, hasta llegar a la vejez después de una larga y miserable vida y ver en el espejo la viva imagen del anciano que una vez fue como un padre para él. Y si su sobrenombre Mike es una evidencia de que el anciano Mike que él conoció fue real. ¿Y qué reacción tendría cualquiera al verse en esta situación? Pues claro, pensar que está loco y obsesionarse por saber la razón de lo que está pasando, ¿no? ¿Y qué haría al investigar a una persona hasta averiguar que nunca existió? ¿Pensar que fue un producto de su imaginación y meterse en un manicomio? ¡No! ¿Y si tuviera el dinero suficiente para invertir en un recurso que le ayudara en su búsqueda? Exactamente, Jesse lo tenía. Además, tenía amigos que eran fans de la ciencia ficción, estaba familiarizado con esos temas. ¿Cómo no iba a suponer que él mismo era un viajero en el tiempo? ¿A quién no le emociona pensar en esa idea? Pues a mí me parece una idea muy... ¡Vete a la mierda! Además, en Better Call Saul se hacen algunas referencias muy poco sutiles a cierto libro de cierto autor de ciencia ficción que no conocen ni en su casa. Exactamente, La máquina del tiempo de H.G. Wells, la maldita máquina del tiempo de H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción moderna. Vincent Van Gogh pensó en todo. Es más, ni siquiera son referencias. En un par de escenas el libro se enfoca directamente y todo un episodio gira en torno a qué pasaría si pudieras volver al pasado. Y le hacen esa pregunta a Mike, así o más claro. Además hay algunos argumentos irrefutables de que el universo de Breaking Bad toca el tema de los viajes en el tiempo. En un cómic oficial, Mike destruye por completo la trama de la serie en un solo día, ya que lo contratan para un trabajo que consiste en descubrir quién es un tal Heisenberg, del cual la mismísima DEA no podía descubrir su identidad. Y el cabrón lo deduce, maldita sea. En un día. ¿Se han dado cuenta de que los personajes son más viejos en el pasado que en el futuro? Si hasta parece que estás viendo El Chavo del Ocho. Antes de terminar, quiero proponerte que después de ver este video me dejes un comentario sobre qué piensas de la teoría y vayas a ver la serie desde el principio, para que luego de terminarla regreses a este mismo video y le respondas a tu yo del pasado lo que piensas.
Algunos personajes engordan de un momento a otro, y otros carecen completamente de sentido, como la nieta de Mike, que a veces tiene una cara, a veces tiene otra muy diferente. Nunca es la misma niña que vimos antes, y aparentemente tiene a todo el universo de Breaking Bad en un bucle temporal eterno. Kylie Ehrmantraut es una entidad inmortal a la que el tiempo no le afecta en absoluto. Una sustancia eterna que existe en el cosmos desde antes de su creación, de la cual ni siquiera el creador mismo tiene memoria de su origen. Un ser interdimensional que puede aparentar ser mayor en el pasado que en el futuro, o una proyección del todo experimentándose a sí mismo. Vince no pensó en todo. Ahora ven y dime que la teoría no tiene sentido. Después de exponer mis argumentos y de ignorar todo lo que contradice a esta teoría, estoy completamente seguro, no cabe duda. Mike ya había visto Breaking Bad antes de aparecer en la serie.